Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor una vez más. Y quisiéramos compartir un nuevo requisito de los ministros del Evangelio. Estamos en esta serie de temas que, como lo hemos venido diciendo, se han relegado, se han aplicado nada más a los líderes, las lideresas, que de alguna manera están involucrados en la obra del Señor, que le están sirviendo al Señor. Pero a veces se pasa por alto el hecho de que realmente Dios lo que quiere es que los ministros estén identificados con estos requisitos para poder ejercer bien su ministerio y poder apoyar objetivamente a todos los líderes y lideresas que están sirviendo dentro de la obra del Señor. Si usted se ha perdido alguno de estos temas, los puede buscar en YouTube. Ahí pues acá en mi canal de Retornando a las Escrituras, usted puede ver toda la gama de más de 100 mensajes de la palabra de Dios que usted puede ver y escuchar para la gloria del Señor. Quisiéramos orar en esta noche. Sea bienvenido usted que nos sintoniza por primera vez. Le damos la bienvenida. Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida y nos das este privilegio de poder, Señor, estudiar una vez más tu palabra. Estos requisitos, Señor, que tienen que ver con el quehacer de la vida ministerial. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Háblanos por tu palabra que vamos a estudiar en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria hoy y por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, queremos estudiar un tema, tocar un tema que es muy delicado, muy importante. Y el tema que quiero que veamos es el tema del carácter del pastor. Ese es el tema que vamos a estudiar, el carácter del pastor. Poco se habla de eso, del carácter del pastor, y hay muchas confusiones con respecto a lo que es, hermanos, la vida de los ministros. Se habla mucho del ministerio, que fulano tiene el ministerio de esto, el ministerio de lo otro, y así sucesivamente se habla mucho con respecto al ministerio. Pero lo que más tienen muchas personas no es ministerio, sino que son misterios. Su vida personal es un misterio, su familia es un misterio, no se le conoce. La vida de sus hijos es un misterio, no se conoce. Es decir, todo es un misterio en la vida de él. No es ministerio, no que misterio. Entonces, qué importante es que podamos estudiar estos requisitos a la luz de la palabra del Señor. Dándole continuidad al texto de la epístola del apóstol Pablo a Tito, vamos a leer el versículo número 7 y el tema es el carácter del pastor. Oiga bien, el carácter del pastor. Usted lo tiene en pantalla. Leamos acá la Biblia. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Oiga, vuelve a repetir el requisito de irreprensible, pero ahora no irreprensible en la actitud, en la vida del ministro, sino en lo que él hace como administrador de Dios. O sea, aquí ya está tocando lo que es el desarrollo del ministro, cómo ejerce el ministerio, cómo ejerce su trato con las personas como administrador. No es un dueño, no es el dueño, es un administrador, o sea, como mayordomo del Señor. Veamos lo que sigue diciendo. Dice: sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas. Oremos al Señor para que Él nos bendiga. Pidámosle a Él que nos ayude. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento de tu palabra. Queremos exponer este tema con mucha sencillez, Señor, con lo que tu palabra nos enseña. Háblanos, instrúyenos, Dios, edifícanos, que sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. El carácter ya tiene que ver, hermanos, con lo que es la personalidad de cada quien.
Y pues el carácter es algo que se está formando. Algunos piensan que ya se trae, que alguien dice yo así nací, así he crecido, ese es mi carácter y nadie me va a cambiar. O sea, están diciendo que no hay absolutamente nada que los haga cambiar. Eso, hermanos, es algo que contradice lo que la palabra de Dios enseña. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, según Corintios 5:17. Y el Señor demanda que el carácter sea transformado. Cuando el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, está hablando del carácter, está hablando de la formación, está hablando de aquel requisito, de aquel elemento que nos va a servir para desarrollarnos como verdaderos ministros del Evangelio. Acá, hermanos, dice que es necesario que en la administración, en la mayordomía, en lo que hace el ministro, debe de ser irreprensible, es decir, que no haya absolutamente nada que empañe la integridad, es decir, que el ministro debe ser integral en su administración de las cosas de Dios para que realmente pueda funcionar como un buen ministro. Yo siempre lo he dicho desde el púlpito y ahora lo digo desde esta plataforma, y es de que los ministros debemos de ser modelos para la iglesia. Tenemos que modelar principios y valores de la palabra de Dios. Si los ministros no modelamos los valores y principios de la palabra de Dios, no podemos ser ministros del Evangelio. Podemos ser otra cosa, podemos ser personas nada más animadores, personas nada más que estamos impulsando a hacer alguna cosa, pero no ministros del Evangelio. Acá dice el apóstol Pablo que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es decir, debe de saber que lo que tiene es algo de Dios, está presentando algo de Dios, su vida tiene que reflejar algo de Dios, no debe de divorciarse, no debe de separarse de lo que es su identidad con Dios, porque a Dios es a quien le vamos a dar cuentas como pastores, como ministros del Evangelio, le vamos a dar cuentas al Señor de cómo ejercimos nuestro ministerio, qué fue lo que nosotros hicimos. Entonces notemos ahí que dice más, como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es cuando la persona, en su carácter, en su forma de ser, es una persona que no acepta un consejo, no acepta sugerencias. Es una persona que es cerrado totalmente y en su carácter es, como decimos, explosivo, es soberbio. Y entonces eso es peligroso porque estamos no reflejando el carácter de Cristo, sino reflejando nuestra naturaleza. ¿Cuánto problema hay, hermanos, de ministros que son soberbios? Y dicen, yo soy acá, yo soy allá, y yo soy apóstol, y yo soy evangelista, y yo soy profeta, y yo soy maestro, y yo soy acá y lo otro. Pero en sus características, en su integridad, en su forma de hacer las cosas, dejan mucho que desear. O sea, no reciben ninguna sugerencia de nadie. Y cuando se las dan, ellos dicen que las van a tomar, pero terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, una persona soberbia es eso, una persona que no puede soportar las sugerencias de otros, los consejos de otras personas. Él cree que lo sabe todo. Él cree que él es la única persona intachable ante Dios. Él es la única persona que no falla, que no se equivoca. De ahí todos están equivocados. De ahí todos son diferentes a él. Entonces eso, hermano, es malo, y eso hay que tener cuidado. Dentro de la iglesia causa mucho daño, porque hasta de la persona más humilde podemos aprender. O sea, cada quien dentro del cuerpo de Cristo nos complementamos. Uno
nos puede ayudar en aquellas áreas que probablemente nosotros no estamos identificados con ellas. Y una persona humilde nos puede orientar. Segundo, acá dice, no iracundo. La persona que está llena de ira es una persona que puede llegar a llenarse de raíces de amargura, de odio, fácil se enoja. Es una persona que no ha traído su carácter a los pies de Cristo. Una persona iracunda es una persona que genera pleitos, discusiones, y siempre va a estar atacando a otras personas, porque a eso es lo que su carácter lo lleva. Si nosotros notamos a Pablo, Pablo habla desde una perspectiva del cambio que Dios había hecho en él. Él era una persona odiosa, una persona iracunda, era una persona que tenía raíces de amargura, lo había llevado a persecución de la iglesia, a arrastrar a los cristianos, a hacerlos blasfemar, a meterlos en la cárcel, a dar su voto para que los mataran. Pero cuando él viene a Cristo, él es cambiado, es transformado. Es una persona que aprende a poner la segunda mejilla. No es una persona llena de ira, de amargura, de odio, sino que ahora es una persona que refleja el carácter de Cristo en él. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, porque cuánto daño le han hecho este tipo de personas, cuántas personas en la iglesia se han ido por causa de personas iracundas, personas soberbias, que no aceptan consejo. Eso es muy peligroso, y lo más tremendo es que, como dice la Biblia, podemos hacer caer a aquel por quien Cristo murió, aquel por quien Cristo dio su vida para rescatarlo. Nosotros podemos echarlo a perder con nuestro carácter no formado por el Espíritu de Dios. Por eso, si algo nosotros tenemos que llevar cautivo, a humillarlo a los pies de Cristo, es nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con las personas. Es importante que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Hay que ser mansos, hay que ser humildes de corazón, para que nuestra alma esté tranquila y para que nuestro servicio sea irreprensible. Dice más acá, dice, no dado al vino. Todo ministro debe de guardarse de toda bebida embriagante, de todo aquello que pueda dañar la imagen. ¿Cómo puede ser una persona soberbia e iracunda? Una persona que es muy dada al vino, es una persona que de vez en cuando se echa sus tragos, sus cervezas. Es una persona que va a ser inestable, es una persona que va a tener problemas con el alcohol. Y entonces, un ministro, ni porque sea una reunión sociable, ni porque sea una gran celebración, él no debe de ser dado al vino. ¿Por qué? Porque los ojos de la gente, en primer lugar, Dios lo prohíbe. Segundo, nosotros, hermanos, somos cartas leídas ante la gente. Y probablemente la gente diga, pero lo hace por cultura, lo hace porque todos lo hacen. Pero el ministro, si algo debe de caracterizar al ministro, es que él se identifica como una persona diferente, una persona que conserva los valores y principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores hay que se reúnen para embriagarse, para tomar, para ingerir bebidas embriagantes? Y hay pastores que delante de la gente lo hacen, y la gente lo sabe, y la gente les aplaude y la gente los acepta así. Pero acá está diciendo, no dado al vino, no debe beber bebidas embriagantes. Otro requisito dice, no pendenciero, no debe ser una persona pleitista, o sea, que por todo agarra pleito, por todo discute, por todo se hace enemigo de las personas. De esas personas hay que apartarnos, hay que cuidarnos, porque siempre van a estar metiéndose en problemas, siempre van a estar afectando el buen desarrollo de otros hermanos. Las personas pleitistas, las personas que siempre andan en chambres, andan en discordias con los demás. Eso es muy peligroso. Usted debe de tener formado su carácter, y cada uno de nosotros debemos de guardar nuestro corazón para estar siempre en paz con todos. En paz con todos, así lo dice Pablo. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y luego dice, no codicioso
de ganancias deshonestas. ¿Qué significa eso? El ministro no debe mezclarse con negocios oscuros, con cosas, hermanos, que lo van a manchar. Sus amistades deben de ser gente que realmente está en el mismo sentir con usted. Qué tremendo es que cuando el ministro, como dice el Salmo, se sienta en silla de escarnecedores, se sienta con personas que andan haciendo cosas a oscuras, y entonces se ven manchadas sus imágenes, sus ministerios se miran manchados. ¿Por qué? Porque no cuidaron este elemento. Este elemento es importante, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, debe de guardarse el corazón, estar contento con lo que Dios le da. Dios siempre va a bendecir al ministro que se entrega de corazón, al ministro que le sirve. Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir. Pero cuando el ministro empieza a llenarse de codicias, que porque él tiene mucha plata, el otro tiene el mejor carro, entonces yo lo quiero tener, la mejor casa, y empieza a codiciar cosas que probablemente el otro las ha obtenido porque Dios se las ha querido dar, o porque por su esfuerzo, o por herencia se lo dejaron. Entonces uno debe de saber que Dios es el que bendice, y bendice a las personas que ejercen su ministerio con la sencillez y la humildad. El carácter del ministro se forma con todos estos elementos. Elementos de no ser soberbio, iracundo, pleitisto, no codicioso de ganancias deshonestas, no borracho, no ser una persona que ingiere bebidas embriagantes. El carácter se forma, y cuando la gente mira que el ministro está bien ubicado, bien sobrio en lo que está haciendo, entonces la gente va a querer seguir los pasos que ese ministro le está enseñando para ser un buen creyente. Que Dios, hermano, nos ayude. Si usted es de las personas que dice, pero es que yo soy bravo, y grita y patalea y ofende en sus predicaciones, ofende a la gente y quiere que la gente le aplaude y que la gente le diga gloria a Dios, cuando usted su carácter no lo ha formado, mejor humillémonos delante de Dios. Mejor vayamos a los pies de Cristo y digámosle: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, quítame toda soberbia, quítame toda ira de mi corazón y permíteme servirte con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde. Nunca es tarde, hermano. Dios es bueno y nos da la oportunidad de ser mejores ministros. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía a ser ministros con un carácter bien formado. Ayúdanos, Dios. Ayuda, Señor, a los televidentes, a todos aquellos que aprenden de tu palabra. Bendícelos, guárdalos, guíalos, cúbrelos, protégelos. Espíritu Santo, pon ese bálsamo. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu de Dios, moldéanos cada día para ser mejores siervos, para la gloria de tu nombre. Moldea nuestro carácter, quita lo deficiente de nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos dé esa gracia, esa sabiduría para conducirnos bien delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús queremos inspirar a muchos. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor, y amén. Amado hermano, que Dios te bendiga. Esperamos que estas reflexiones no solamente están sirviendo para los ministros, sino para todos. Son requisitos para todos, pero en especial fueron con una dedicatoria para los pastores. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo en el próximo estudio de estos requisitos pastorales. Amén.